Bueno, les damos la bienvenida entonces a los que estamos a este espacio. Eh, Nos convoca algo del orden de un acontecimiento para algunos de nosotros. Un acontecimiento que ha sido o que ha venido a agujerear la realidad humana desde la invisibilidad para el ser humano y que ha venido a desatar una especie de conmoción, podríamos decir, en la subjetividad humana. De un día a otro nos hemos visto recluidos, confinados, encerrados, como un modo de protección, ni más ni menos que frente a la muerte. Eh, Algo que podríamos decir, insisto, invisible al ser humano, viene a producir un agujero en la cotidianeidad de no solamente de nuestras actividades cotidianas, sino a nivel del planeta. Entonces quedamos como, no sé si les pasará a ustedes, como una especie de suspenso. Vieron como en las películas, en el suspenso estamos. De pronto el mundo está suspendido. Ahora hay algo interesante que nos pasó a algunos de nosotros, que hemos empezado a escuchar algo que resuena entre muchas emergencias del momento, y es la emergencia por la solidaridad. No sé si lo han escuchado, pero de pronto empieza a escucharse la palabra solidaridad en, en miembros de la sociedad civil, en diferentes sectores de la sociedad civil, en sectores de la cultura, en organismos internacionales. O sea, se trata de una voz de lo solidario que estamos escuchando, que está intentando, y quiero remarcar y subrayar la palabra intentar, repensar lo común frente a lo que quizás podríamos, para algunos de nosotros, señalar como el fracaso de unas políticas de lo individual y lo privado. Como organizaciones de la economía social y solidaria, este interrogante y esto que surge como un emergente, bueno, nos abre unas interrogaciones. Y básicamente la interrogación que se nos abre es cómo intervenir, cómo venir entre. Eso es lo que implica una intervención entre otros, con otros. Cómo intervenir desde la gestión de las organizaciones mutuales cuando los cuerpos quedaron inhibidos, cuando los cuerpos quedaron confinados, cuando se nos impide el movimiento. Y una respuesta que es una respuesta, si ustedes me permiten, que va entre la prudencia, porque queremos remarcar también esto, la prudencia de la palabra, la prudencia que los tiempos nos exigen, ¿sí? Una respuesta que va entre la prudencia y la osadía, porque esto que estamos haciendo también tiene algo de osadía. Una respuesta a ese interrogante es este espacio, ¿sí? Que es un espacio que convoca a una conversación. Y lo hacemos porque se nos presenta por primera vez el desafío de producir un movimiento. La gestión implica un movimiento, implica un hacer, con una capacidad de intervenir entre y de intervenir entre los cuerpos, pero ahí donde los cuerpos están confinados. Y este es un gran desafío. Francamente, es un desafío que nos ha puesto a todos en las ciencias sociales humanas a pensar desde un lugar muy rudimentario también, con los conceptos que tenemos, desde un lugar de fragilidad. Y de ahí surgió el título de este encuentro, de este ciclo que queremos convocar, que es la quietud en movimiento. Conversaciones mutuales, que por ser mutuales son mutuas y que esperamos que puedan, justamente por lo mutual, colaborar con preguntas, con interrogantes, ahí en el espacio de chat que van a poder visualizar por ahí en el Zoom, que no sé bien, acá si no Valeria nos va a ayudar, pero pueden hacer sus preguntas. Frente a todo esto, ¿qué nos quedaba? Insisto, nos queda la conversación, nos quedan las palabras. Y para nosotros conversar no es cualquier verbo, y también quiero remarcar esto, para nosotros conversar implica ser capaz de desalojar un lugar de certezas.
vieron que andamos medios escasos de conversaciones en general, porque desalojar los lugares de certezas en general nos viene costando un poco. Por eso nosotros queremos convocar a una conversación, queremos que esto sea de verdad un espacio de conversación, eso creo que es la esencia de la mutualidad, orientándonos siempre por la vía de la prudencia, ¿sí? No pretendemos de ninguna manera decodificar nada de lo que actualmente está pasando, no es nuestra pretensión, ahí yace nuestra prudencia, ni tampoco queremos ofrecer ningún tipo de recetario, no seríamos capaces de hacer eso, ¿sí? Porque no sabemos y tenemos que admitirlo, porque no podemos y porque no entendemos. O sea, estamos hablando desde un lugar de mucha fragilidad. Y sin embargo, es desde ese lugar de fragilidad que estamos exigidos a pensar porque no queremos que el pensamiento se nos quede confinado. Nos negamos a eso, al confinamiento del pensamiento, porque el pensamiento es lo que mueve, y es lo que se mueve, y es lo que se puede mover en este momento de los cuerpos confinados. ¿Sí? Así que para nosotros intentamos pensar, decía, desde la prudencia, desde la osadía, desde la tristeza a veces también, exigencia a un pensamiento, pensar desde la tristeza es de una gran exigencia, desde la incompletud, desde la fragilidad y desde la perplejidad frente a lo que nos está pasando, pero sin perder la osadía. Las organizaciones de la economía social no deben perder eso que las movió a ser lo que son, que es cierta osadía que han tenido. Y desde ese lugar queremos conversar y pensar este tiempo para poder intervenir. Para eso hemos convocado a Fernanda Siliano. Bueno, tengo muchas formas de presentarla. Voy a decir, Fernanda Siliano es una trabajadora social, y eso para mí significa decir un montón. Es una trabajadora social, es gerenta del área de servicios de AMPF, además es coordinadora de servicios sociales de la Organización de Mutuales de las Américas, de ODEMA, tiene muchísimos títulos, es una gran estudiosa. Voy a citar algunos. Es especialista en desarrollo humano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es especialista en gestión de servicios de la salud de personas mayores por el CIES y la OPS, es especialista en gestión de organizaciones sin fines de lucro por la Universidad de San Andrés, y además es candidata a magíster en desarrollo humano por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que merecería ya eso un aplauso. Es profesora de trabajo social en la Universidad Nacional de La Matanza, y con Fernanda compartimos algo que a mí me gustaría llamar una especie de amistad intelectual. Me parece que la palabra amistad es una palabra que las organizaciones de la economía social y solidaria deberían empezar a revalorizar un poco. Es una palabra que no escucho demasiado en los ámbitos de la economía social y solidaria, y creo que la palabra amistad, que tiene que ver desde cierta filosofía, con algo de lo homogéneo, pero al mismo tiempo algo de lo singular, los amigos, ¿sí? Con los que uno comparte espacio común, me parece que sería una buena palabra para empezar a pensar lo solidario. Es como una vía de entrada a lo solidario que es eje en la gestión de estas organizaciones. Así que comparto con Fernanda una amistad intelectual y desde ahí le cedo la palabra, con muchas ganas de escucharla. Bueno, muchas gracias, Facu. La verdad que sí, es real esto de la amistad del gozo que nos produce a veces entrar en charlas, ¿no? Que se nos va el tiempo, no nos damos cuenta, y bueno, y son muchos los temas y las cuestiones que analizamos permanentemente, ¿no? Juntos. Así que bueno, agradezco esta oportunidad que me da ODEMA de participar en este webinar, de contarles un poco y entrar en este diálogo, como decía Facu, entrar en esta conversación. No hay nada que esté en un modelo de receta, como decíamos, no hay nada que esté totalmente dicho. Lo que yo les vengo a traer es apenas digamos, una foto, un pequeño cuadradito de esta realidad que estamos atravesando
tratando de verla con diferentes prismas, ¿sí? Para esto y para no olvidarme de nada, además me voy a poner un cronómetro para no irme de tiempo, como prometí, voy a compartir una presentación con ustedes, así podemos, bueno, no olvidarnos de lo que queríamos intercambiar en esta conversación. ¿Ahí ven bien? ¿Sí? ¿Ok, Facu, vos ves? Perfecto. Sí. Perfecto. Con los usos de referencia, bien. Sí. Bueno, justamente esta quietud en movimiento y este repensarnos nos lleva a distintas preguntas que surgieron, ¿no? Cuando empezamos a pensar en estos temas, ¿no? ¿Cuáles están siendo los temas de agenda? ¿Cuáles están siendo los temas que hoy estamos visibilizando más? Y obviamente uno de ellos fue el tema de personas mayores. En ese preguntar, dentro de esta particular experiencia que estamos viviendo, pensé en algunos puntos que nos pudieran ordenar esta conversación, esta charla, este intercambio, que tienen que ver con entrar en primer lugar al concepto de la pandemia. ¿Qué es esto de la pandemia? ¿Dónde estamos parados, no? Desde una mirada. ¿Cuál sería el rol del Estado? ¿Cuál sería el rol del mutualismo? ¿Y cuáles son estos principales servicios que el mutualismo brinda y que viene brindando y que logró adaptar en cierta manera a esta realidad que estamos atravesando, además de, bueno, hacer hincapié en aquellos que están orientados a las personas mayores, porque es el tema que nos convoca y vamos a ver por qué. Bien, si hablamos de pandemia, hablamos de COVID-19, hablamos de un contexto lo voy a analizar desde el punto de vista del concepto de desastre, ¿sí? El concepto de pandemia está dentro del concepto de desastre. ¿Y qué es una pandemia? O sea, es una enfermedad que se propaga en todo el mundo, ¿sí? Eso es lo que hace que sea una pandemia y no una epidemia. Una epidemia se da a nivel nacional, en un solo estado. Una pandemia se da de manera global y se propaga por todo el mundo. En ese contexto de pandemia también nos encontramos en un marco de emergencia de salud pública, ¿sí? Y esta emergencia de salud pública es de importancia internacional. ¿Eso qué es lo que hace? Hace que los estados tengan la responsabilidad completa de dar respuesta ante esta situación, ¿sí? Ahora, esta respuesta fue cambiando de paradigma, fue cambiando de forma a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo de la historia, y hoy por hoy podríamos decir que nuestro país, si quisiéramos ver una forma, si quisiéramos analizar la forma en que nuestro país encara esta pandemia, podríamos hablar de este concepto de lo psicosocial. O sea, en nuestro país, nosotros estamos viendo esta situación de pandemia. Nosotros, digo nosotros, sociedad, nosotros Estado, nosotros sociedad civil. Nosotros estamos viendo este estado de pandemia, esta situación de pandemia, desde un enfoque psicosocial. Este enfoque psicosocial, ¿qué es lo que tiene como puntos o aspectos centrales que se tienen en cuenta? En primer lugar, que considera lo individual, lo subjetivo, ¿sí? Nos considera a los individuos y considera también las relaciones, nos considera en nuestros grupos, en organizaciones y en comunidades, ¿sí? Entiende que nosotros somos ese todo, además de ser individuos.
Por otro lado, comprende este interjuego de relaciones, lo pone en juego en este contexto de pandemia, ¿sí? Y se pone énfasis en la dimensión social. Es decir, nosotros no solamente estamos afectados por la pandemia, estamos afectados también por las vulnerabilidades que ya teníamos, ¿sí? O sea, considera que esta pandemia, esta situación particular, este momento de crisis se atraviesa de una determinada manera porque también somos seres sociales inmersos en una interrelación con nuestro entorno, con nuestra comunidad, con nuestras condiciones y características, por ejemplo, en nuestras viviendas, o en que no tengamos un lugar donde estar, o en que tengamos que compartir todos un mismo lugar pequeño. Digo, todas estas cuestiones y estas situaciones que se fueron visibilizando están vinculadas a una condición de vulnerabilidad previa. Ahora bien, como les decía, el rol del Estado tiene un ineludible protagonismo, dadas las características de esta situación. ¿Y cómo es protagonista? A través de políticas públicas. Estas políticas públicas hoy en nuestro país, en Argentina, tienen una visión que está enfocada en la gestión del riesgo. ¿Y por qué les digo la gestión del riesgo? Porque esta gestión implica una mirada psicosocial, o sea, se entiende a la situación de pandemia, a la situación de crisis en ese contexto, y se trabaja desde la mitigación, desde la reducción y también desde el manejo operativo de la emergencia. ¿Sí? Entonces, la forma de abordar esta situación de crisis es lo que denominamos gestión del riesgo. Esta gestión del riesgo no es una forma de abordar solamente esta situación de pandemia, ¿sí? Entendemos que estas formas de abordaje tienen que ver con toda situación de crisis o de catástrofe que atraviese, en este caso, nuestro país, ¿no? Pero esto era un poco como para contextualizar. O sea, hoy hay un protagonismo ineludible del Estado, y es el Estado quien da la primera respuesta ante esta situación que estamos atravesando. Nosotros, particularmente en nuestro país, tenemos políticas públicas dirigidas específicamente a resolver todos los aspectos de la vida de las personas en sus hogares, de aquellos que no puedan acceder al trabajo, de aquellos que no puedan acceder a alimentos, de aquellos que necesiten recibir atención médica. O sea, todas estas cuestiones tienen como principal protagonista el Estado. Ahora, entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? O sea, ¿qué nos toca a nosotros como mutuales, no? Entender que, en primer lugar, ¿qué somos las mutuales, no? Nosotros, las mutuales, somos organizaciones que formamos parte de lo que denominamos economía solidaria. Obviamente nos asentamos en principios vinculados a la ayuda mutua, y nuestro surgimiento tiene claramente que ver con las necesidades comunes de determinados grupos. Entonces, esta generación de servicios y estas prestaciones que se brinden a través de una mutual van a ser, obviamente, una construcción conjunta en la reciprocidad que se va a dar con sus asociados respecto a esta proximidad, a estas relaciones de proximidad que tenemos con ellos, y que nos permiten adaptar las respuestas y los servicios a la realidad que están atravesando. Entonces, si hablamos del rol de las organizaciones mutuales, hablamos de que tienen a su cargo muchísimos servicios. Estos servicios que
nosotros consideramos presentarles son servicios que las mutuales brindamos desde siempre, ¿sí? Brindamos servicios de salud, que pueden ser de atención primaria o pueden ser de alta complejidad. Brindamos servicios sociales, brindamos educación, servicios vinculados a la educación, desde becas, bibliotecas, entrega de útiles, asignaciones. Digo, cada organización le va dando la forma adecuada según su universo de asociados. Tenemos, bueno, diferentes herramientas de adaptación de las viviendas para que las personas puedan permanecer en el hogar la mayor cantidad de tiempo posible. Y obviamente estos servicios, todos estos servicios, podríamos nombrar muchos, podríamos encontrar muchos que ya brindan las mutuales y que vienen brindando desde hace años. Estos servicios van tomando características, como les decía, según los asociados de cada organización, ¿sí? Entonces, muchas organizaciones mutuales en nuestro país tienen entre sus asociados personas mayores como grupo prioritario. ¿Por qué? Porque, bueno, mucho del mutualismo estuvo y está ligado a el ámbito de trabajo, muchas personas que se jubilaron de un determinado rubro laboral, generaron después espacios donde como jubilados o pensionados puedan abrir esos servicios al resto de la comunidad. Entonces, muchas de las organizaciones tienen en su grupo de asociados mayoritariamente personas mayores. Digo muchas, no todas, porque en nuestro país realmente se han diversificado mucho los servicios y las respuestas, y esto han permitido que también crezcan los asociados y las familias asociadas. Entonces hoy abarcamos, digamos, todos los grupos etarios. Como ustedes verán, los servicios cubren diferentes aspectos y necesidades de la vida familiar. Ahora bien, esta temática o esta mirada que tiene que ver con los servicios que se brindan hacia las personas mayores, hoy se transformaron en una temática primordial frente a este contexto de pandemia, ¿no? La pandemia, en cierta forma, visibiliza a las personas mayores y las pone en agenda pública, ¿sí? Entonces hoy nosotros pensamos que los servicios mutuales, no solo los servicios mutuales, en sí la respuesta que se le brinda a las personas mayores tiene que tener características particulares, ¿sí? No olvidemos que, bueno, nosotros entramos en esta situación, en este momento de crisis, en esta pandemia, con las características propias de una situación de desastre, ¿sí? Que tienen que ver con desorganización y confusión. Cuando nosotros entramos en esta situación de cuarentena, bueno, primero pensábamos que iba a ser un tiempo, que de esto íbamos a salir rápido, tomábamos la decisión de suspender respuestas, de que nuestro objetivo prioritario sea que las personas mayores se queden en sus hogares y tratar de hacerles llegar todo lo que podamos de una manera, diríamos, casi como casera, ¿no? O sea, llamando y viendo cómo podemos darte la respuesta en este momento y en esta situación de crisis. Entonces nos presenta allí esa necesidad de supervivencia, ese miedo, porque hay que reconocer que tenemos miedo, ¿no? No sabemos qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando. Esto que decía Facundo, esto es algo invisible, algo que se hace presente y que en realidad no lo podemos ver. O sea, interrumpe, pero no sabemos dónde está. Entonces, esta situación tiene como este doble ejercicio de comprensión, ¿no? No es solamente una situación de crisis, un desastre, que a veces uno lo visibiliza más claramente cuando esto se trata de una inundación, se trata de incendios forestales, se trata de
no sé, desmoronamientos de carreteras, cosas que nosotros vemos, palpamos, sabemos que tenemos que dar una respuesta. Acá solamente sabemos que esto nos produce mucho mal, mucho daño, y que tenemos que cuidarnos. Entonces, esto nos da miedo, claramente. Eso también abre esta posibilidad de que quedemos bloqueados afectivamente. Bloqueados afectivamente porque no sepamos bien cómo reaccionar ante esta situación, ¿no? Yo les voy a dar un ejemplo totalmente personal, ¿no? Pero cómo nos expone a ver que quizás el querer ayudar a otro hace que lo ponga en riesgo. Entonces digo, no, mejor no voy a llevarle cosas a alguien que no puede salir. Trato de hacerle llegar a través de el envío. Bueno, uno empieza a buscar como un montón de herramientas que me acerquen al otro sin necesidad de que yo me tenga que encontrar con esa persona y la pueda exponer o la pueda exponer a la posibilidad de contagio, ¿no? Entonces también nos genera incertidumbres. Y también puede generar una pérdida de iniciativa, ¿no? O sea, cuando entramos en esta situación de crisis, cuando entramos en esta situación de pandemia, de este contexto de aislamiento, y bien, creo que vos habías utilizado esto del aislamiento de los cuerpos y no necesariamente el aislamiento social, ¿sí? Porque gracias a muchas herramientas, y ahora vamos a ver, estamos sorteando esa parte, ¿no? Entonces, esta situación también nos paralizó, en cierto sentido. Y, como les decía, en un primer momento intentamos dar respuesta desordenada hasta que después dijimos, bueno, esto no va a ser rápido y tenemos que empezar a pensar a largo plazo. ¿Por qué tenemos que empezar a pensar a largo plazo? Porque en verdad va a haber una nueva normalidad, ¿no? Este concepto que está ahora como muy en boca de todos, esta nueva normalidad que nos espera después de, ¿no? Después de la centena, ya no sabemos cuántos días más va a ser de aislamiento, pero después de esto, ¿qué nos espera? Nos espera una nueva normalidad, sin dudas. Nos espera una adaptación de las formas de trabajo, de las formas de brindar respuesta, de la forma de brindar servicios, de la forma de relacionarnos. Entonces, bueno, esto hoy ya nos invita, y nos invita hace unos cuantos días, nos invitó a sentarnos a pensar cómo sería nuestra estrategia. ¿Y por qué les hablaba del rol del Estado y del rol de la sociedad civil? Porque en el contexto de pandemia y en el contexto de desastre, para el Estado también considera la intervención de las organizaciones sociales como una herramienta para mitigar y reducir los estados de crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el compromiso, como mutuales, por ejemplo, que brindamos asistencia, que brindamos atención primaria de la salud, o que brindamos cualquier estadio, digamos, de atención de salud, tenemos el compromiso de funcionar como soporte de este Estado que está tratando de dar respuestas de la salud pública a la situación específica de crisis. Entonces, necesitamos ser el apoyo, el soporte que evite que las personas que no están padeciendo la enfermedad de COVID no tenga que acceder a los servicios públicos, sino que pueda estar acompañada por las organizaciones de la sociedad civil o por aquellas organizaciones a las que pertenece o con las que generalmente interactúa en su realidad cotidiana. Entonces es un elemento, las organizaciones son un elemento que se considera al momento de actuar como Estado frente a una situación de crisis. Desde este rol, entonces, se nos convoca
a que en la instancia de las personas mayores pongamos en juego estos tres aspectos que yo quería destacar que tenían que ver con el observar, el escuchar y el conectar. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos que aprender a observar desde otro lugar, ya no con los ojos, ya no podíamos estar frente a la otra persona, salvo que hiciéramos una videollamada. Entonces, bueno, tenemos que observar cuál es esa realidad, escuchar cuál es la necesidad, ¿sí? Escuchar la real necesidad y conectar con esas personas desde la empatía. También para poder dar respuesta. Porque en realidad, hoy, todos estamos atravesando esta situación de crisis. Entonces, esto nos pone también en un lugar de entender de primera mano de qué se trata, ¿sí? Hoy todos estamos atravesando esta situación de pandemia y de aislamiento. Y todos de alguna manera tenemos necesidades que están vinculadas a esta situación. Entonces esto también nos facilita en cierta forma el lograr esta empatía, este intercambio claro entre las necesidades de las personas a las que acompañamos. Entonces decíamos, bueno, que el desafío estaba en generar herramientas que de cierta manera den respuesta desde las mutuales y que traten y que podamos a través de estas herramientas brindar todos esos servicios que veníamos brindando como tal y que están dirigidos claramente hacia las personas mayores. ¿Y por qué destaco el hacia las personas mayores? Porque nuestro objetivo, como les decía, es lograr que las personas mayores, que son hoy el grupo de riesgo, o el grupo de mayor riesgo, puedan estar acompañadas en sus hogares por nosotros y nosotras. Entonces, para eso tenemos que tener en cuenta dos aspectos que van de las manos de las herramientas. Uno es la inclusión digital. ¿Por qué? Porque nuestra primera estrategia, al momento de prestar servicios, se vio vinculada a el uso de herramientas tecnológicas. Y estas herramientas, que pueden ser un celular, que pueden ser una tablet, que puede ser una computadora, son las que nos brindaron estas diferentes formas de generar y vincular redes de apoyo. Esas redes de apoyo también son aquellas que forman el entorno de estas personas mayores a las que nosotros acompañamos y que también van a ser un elemento clave al momento de brindar un servicio o de brindar una respuesta frente a una necesidad. Ejemplos, tenemos varios, pero contarles, por ejemplo, que cómo la familia empezó a involucrarse en este contacto de las personas mayores con la mutual cuando se ponía en juego, por ejemplo, lo que era el WhatsApp. Entonces, bueno, cómo aprendimos en el camino a mandar videos, a mandar audios, a que podamos participar todos de una videollamada conjunta, a que nos animemos a armar videos que visibilicen nuestra voz. O sea, si hay algo que no tiene que callarse es la voz de las personas mayores en este contexto de pandemia. No debe callarse esa voz, ese yo decido, ¿sí? Nosotros formamos parte de una campaña con otras organizaciones de nuestro país que trabajan con personas mayores y esta campaña se llamó Yo Decido y allí las personas mayores dijeron qué deciden más allá de tener que estar aislados o estar en este contexto de pandemia. ¿Por qué? Porque las personas siguen decidiendo. Y esto es lo más importante, ¿sí? En algún momento también se intentó brindar protección con alguna iniciativa de limitar derechos, como el derecho a salir, ¿sí? No tenemos que olvidarnos que este es un aislamiento preventivo y que en realidad estamos hablando de un aislamiento que nos proteja
y que nos cuide, ¿sí? Pero en ningún momento debe limitar nuestros derechos. Entonces, en este yo decido quedarme en casa, yo decido compartir un espacio de taller por WhatsApp, yo decido estar todo el día en pijama, yo decido salir a dar la vuelta con el perro. Digo, a ver, decido todo lo que pasa en mi cotidianeidad. Y esto es lo que quisimos visibilizar a través de esta campaña. También en este contexto surgen muchas angustias, muchas necesidades vinculadas a la contención psicológica. Se han puesto en marcha muchas estrategias de acompañamiento a través de llamadas telefónicas, a través de videollamadas, a través de la participación grupal, ya les digo, por WhatsApp, a través del intercambio entre los asociados y el intercambio con los profesionales que forman parte de diferentes equipos dentro del ámbito de las mutuales y que hacen que, bueno, que esto se transforme en un espacio claro de contención frente a estas situaciones. Y por otro lado, otro aspecto que me parece importante destacar es que en este contexto también se ha visibilizado muchísimo el tema de la violencia en el ámbito intrafamiliar y lo que esto significa y lo que pone en riesgo y en peligro a las mujeres, a los niños y a las personas mayores en el ámbito de los hogares, ¿no? De sus hogares, cómo pueden estar en riesgo en su propia casa. Entonces, bueno, esto también fue algo y es algo que se está trabajando muchísimo, mucho desde el rol del Estado, desde la política pública, desde generar espacios de concientización, espacios donde puedan las personas también conectarse con toda el cuidado de saber que cuentan con estas líneas de contacto para brindarse protección. Bueno, se generaron otras campañas también vinculadas al acompañamiento de personas que estén atravesando esta situación, como las del barbijo rojo, bueno, distintas cuestiones que se fueron generando y que hoy por hoy también son herramientas que nosotros brindamos como también intermediarios en estas situaciones, ¿no? Hay un aspecto más que me olvidé de contarles respecto al contexto de pandemia, que es este concepto que vino fuertemente relacionado, que es el de infodemia, ¿no? Esto que cuando comenzamos con el aislamiento nos encontramos abarrotados de información, muchísima información que no sabíamos de dónde venía, hacia dónde iba, quién era la que lo brindaba. Bueno, también fue un rol de las mutuales como equipos de acompañamiento, el de brindar y clarificar esta información para que llegue a nuestros asociados, ¿no? Que llegue realmente la información oficial, que tengan canales donde ellos puedan encontrar los datos necesarios para las tramitaciones de recursos, de programas, de estrategias, para el contacto con nosotros, para todas estas cosas sean bien claras y eviten riesgos mayores que puedan atravesar por tener, no sé, se han generado muchísimas estrategias para tratar de pasar a las personas en sus hogares, intentando comunicarse y quitando información, y bueno, ha habido y hay de todo. Así que siempre es importante generar estos canales de información segura, que son los que brindan, de cierta manera, mayor contención y justamente mayor seguridad. Bueno, no queda más que un gracias. Casi que, mirá, llevé 29 minutos, creo, así que estuve perfecta en el tiempo que me habían asignado.
Muy bien, Este, excelente. y bueno, estos eran algunos conceptos que yo quería compartir y en Montón, realidad poner en la mesa para el debate, porque, o claro, para analizarlos, para pensarlos, ¿no? Que me parece claro, claro, que es lo que busca este espacio, totalmente. esto de compartir. Bueno, podemos abrir si quieren, no sé si Valeria nos permite, la perdí a Valeria, pero si quieren abrir sus micrófonos y pueden Sí, participar, porque no somos tantos, somos 17, 18 Sí, personas. Ahí está Valeria. ¿Podemos hacerlo sí, eso, Vale? ¿O tiene que ser sí, solamente en perfecto. el chat? No, Bueno, estoy en audio solo porque mi video está teniendo problemas, así que me quedo acá en el bien, audio y todos los que quieran desde perfecto, ya pueden, perfecto. poder- Yo habilito de todos modos el chat por si exacto. alguien quiere participar en el chat, también lo puedo leer. Y por supuesto que queda abierto a cualquier comentario que quieran hacer, cualquier participación. Eh, muy bien. ¿Puedo? sí, por supuesto, Carlos. Eh, Hay una creencia, me encantó esta idea de la inclusión, sobre todo la inclusión digital, y a partir de ahí a la integración de redes más amplias que pueden ayudar a resolver múltiples problemas. Si de alguna forma las personas mayores nos sentimos afectadas, a veces es porque, eh, sobre todo aquellos que por ahí no tienen familia, ¿no? Puede ser la cuestión de soledad, digamos, ¿no? La cuestión esta de sentirse solo y de que de alguna forma, bueno, es como que se le viene el mundo entero encima. Sus contactos sociales yo creo que son muy importantes para todos, pero particularmente para las personas mayores. Y aquí va la pregunta. Hay una creencia de que las personas mayores tienen dificultades o no pueden acceder a los medios digitales. A mí me gustaría escucharte, Fer, y escuchar a los que me pueden dar alguna respuesta sobre este tema. ¿Puede ser? Sí, sí, justamente hay una creencia, pero también este contexto verdaderamente eh, nos habilitó en la instancia de entender que es una herramienta que puede ser tranquilamente utilizada y que verdaderamente es utilizada por las personas mayores. No te voy a negar que hay determinadas cuestiones que necesitan un poco más de acompañamiento, por eso hablamos de la alfabetización digital, hablamos del brindar herramientas y capacitaciones que hagan que en verdad lo que nos pasa a todos, ¿no? Porque todos conocemos un poco las herramientas y nos perdemos mucho de lo que esas herramientas nos brindan. Sin ir más lejos, cuando empezamos a usar Zoom, todos nos tiramos a la pileta y bueno, lo que salga. Y después empezamos a descubrir, ¿no? Que podemos compartir la pantalla, que podemos generar una pizarra común, que podemos invitar a personas que solamente escuchen y no participen. Bueno, un montón de cosas que estas herramientas tienen que sin, también la idea es que le facilitemos el acceso a esa información. Entonces, por eso hablamos también de la alfabetización digital. Y no por la creencia de que no lo utilizan, sino porque entendemos que es una herramienta que es sumamente importante porque es también una herramienta que nos permite brindar muchísimos servicios de acompañamiento en los hogares y es la tendencia, ¿no? Un poco en todo el mundo. Gracias. Sí, me parece, ¿puedo agregar algo? ¿Me Sí, puedo meter en algo? No, sí. me quedé pensando en esto que dice Carlos, dos cuestiones. Primero la cuestión de la soledad, pero bueno, eso sería para otro tema. Eh, para pluralizar la cuestión de las soledades, pero sí me quedé en esta cuestión de la creencia. Toda creencia implica, por supuesto, un prejuicio. Trabajamos sobre esos prejuicios. Totalmente. Y me parece que es interesante esto que decís de la alfabetización, porque
precisamente una de las cuestiones que uno debería poder vencer en una alfabetización trabajando con adultos mayores, este prejuicio, esta creencia, también tiene que ver con algo del orden de lo social. Digo, pensaba esto de la información. Cuando existen nativos digitales, ¿no? Está esta etiqueta de los nativos digitales, es decir, algunos que lo saben todo, y otros que pareciera ser que no lo saben, o que no saben nada, o que no pueden acceder. Es tan amplia la brecha, es tan exhibida la cuestión del nativo, que tampoco podemos confirmar que efectivamente exista eso, de hecho Claro. no existe tal cosa, que lo que queda del otro lado frente a esa exhibición es la inhibición. Entonces, una alfabetización debe poder trabajar sobre esa cuestión, fundamentalmente, que es social, y que tiene que ver con algo del orden de un prejuicio que se ha viralizado, para hablar en términos así muy tecnológicos, muy del Zoom, ¿no? Muy de esta época que nos vemos todos pixelados, ¿no? Me parece que una alfabetización tiene que poder trabajar en ese par, me parece, de lo exhibido y de lo inhibido, ¿no? Para vencer ciertos prejuicios. Totalmente, totalmente. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quieren comentar algo? Se quedaron todos pensando. No, Yo tengo sí, muchas por cosas supuesto. para hablar, pero ahí está Pero Eduardo. si me permiten, quiero contar un poco mi experiencia o la experiencia familiar. La necesidad de comunicarnos en esta pandemia con los seres queridos, la familia, los amigos, nos ha hecho conocer cosas que no conocíamos en la tecnología, el Zoom y otros elementos que nos permiten comunicarnos. Nace de una necesidad de comunicarnos que siempre tuvimos y que se vio coartada con esta pandemia y nos obligó a recurrir a elementos que antes ni nos imaginábamos que íbamos a disponer. Y me parece que esa necesidad es común a toda la sociedad de los mayores, de las personas mayores como nosotros. Me parece que habría que descubrirla y ayudar a encontrar esas herramientas que encontramos algunos. No sé si estoy en esa... Totalmente. Totalmente, totalmente. Y animarnos a entender y animarnos a decir, no caigamos en viejismos, ¿no? ¿No, Gaby? No. Que es nuestra especialista en personas mayores, y no caigamos en viejismos. Digo, hoy creo que no hay nada que no puedan hacer las personas mayores, no hay nada. O sea, estas limitaciones las atravesamos todos y todas. Estas limitaciones, si queremos, frente a la tecnología, la estamos atravesando todos y todas. Creo que si uno visibiliza y pone el eje en las personas mayores, tiene que ver porque se transforman en este momento en el mayor grupo de riesgo, pero además porque el mundo está teniendo la posibilidad de tener mayor expectativa de vida. Las personas generan, por un lado, esto que es positivo, ¿no? La mayor expectativa de vida, y por el otro, el envejecimiento de la población. O sea, que son más las personas mayores que los jóvenes. Entonces, bueno, esto nos plantea muchísimos desafíos. Y es por eso que creo que se pone el foco ahí. Pero porque hay necesidades específicas, es real, pero no hay nada que no se pueda hacer. Sí. Y me parece muy interesante esto que trae Eduardo, perdón Carlos, ahí te doy la palabra, porque algo muy interesante que viene pasando para los que venimos escuchando en diferentes territorios en estos momentos, distintas vivencias, es que algunos están en este momento en donde hay miedo, terror, después tendríamos que volver sobre eso que trajiste, que es muy interesante. Hay algunos que, como Eduardo, están pudiendo descubrir sus potencialidades, ¿no? Hay algo ahí que estaba en potencia, que efectivamente la situación de crisis puso como a relucir, visibilizó. Vos usaste mucho lo de la visibilización, que me gustó, ¿no? Puso como en figura algo que estaba en fondo insospechadamente, ¿no? Y me parece que ahí Eduardo dio un testimonio de eso que se pone ahí en acto. De pronto darse cuenta que uno puede hacer algo, y a nivel de las organizaciones también.
está También. ocurriendo eso, ¿no? Exactamente. Sí. A Sí, nivel de las sí. organizaciones nos puso este desafío. ¿Cómo hacemos para seguir estando ahí? ¿Cómo hacemos para estar en la Vamos a casa forzar. de nuestros asociados y nuestras asociadas? ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, ahí es donde nació el verdadero desafío, ¿no? Este desafío de estar en permanente contacto y de optimizar las herramientas que ya teníamos de manera de que pudiéramos dar respuesta a pesar de la distancia de los cuerpos, ¿no? Tal cual, tal cual. Que lleguemos igual. Totalmente. Así es. Justamente porque el estar tiene que ver con poner una presencia, ¿no? Exacto. Y esa presencia está complicado. Y Carlos, ibas a decir algo. Sí, sí, es un tema interesante porque, bueno, yo estoy ahí, digamos, ¿no? Si bien eso de viejismo, bueno, no me considero tal, pero bueno, la edad a veces me lo hace recordar. Pero yo creo que esta pregunta que te hice, si esto, que existe la creencia de que las personas mayores no podemos usar herramientas, en realidad yo tengo mi respuesta también, ¿no? Que coincide un poco con la de ustedes. Yo creo que a veces creemos que, bueno, que las personas mayores somos más limitados de lo que realmente somos. Y en esta oportunidad, la pandemia nos ha demostrado y le ha demostrado a miles y miles y miles de personas, tal vez millones en el mundo, la necesidad creo que lo empujó aún más al uso de este tipo de herramientas. Y este tipo de herramientas, cuando empieza a usar aún cuando sea de manera muy precaria, casi elemental, te ayuda mucho a concretar la inclusión. Se empiezan a sentir incluidos en un montón de cosas, aún desde la casa. Y es más, yo creo que en el futuro, en la nueva normalidad, como vos decías, Fernanda, me parece que esto va a ayudar muchísimo, y sobre todo a las mutuales, a poderles ayudar y a incluirlos cada vez más en una multiplicidad de actividades en las cuales ellos van a ser parte, ¿no? Gran parte de nosotros vamos a ser parte. Sin duda, siempre va a haber una parte que no va a poder, y bueno, y es así, y eso no quiere decir que por ahí tengamos que excluirlo. Yo tengo una experiencia muy interesante de nuestra mutual, de Asociación Mutual de Protección Familiar, y cuando se produjo este tema del cierre y demás, la primera directiva que salió de nuestras autoridades fue la de, señores, llamen por teléfonos a los asociados, y los teléfonos sí lo saben manejar. Y al menos a través de esa herramienta, que es así, prácticamente la manejamos todos, nosotros tuvimos la posibilidad de estar cerca, como decías vos, de observar, de escucharlos, de contenerlos, y de darles algún servicio si realmente lo necesitaban. Eso fue muy valorado, sobre todo por las personas mayores. Porque aquella persona que no lo ve siempre alguna posibilidad de resolverse sus problemas lo tiene, pero los grandes no tanto, digamos, ¿no? A veces por imposibilidades físicas, porque estamos grandes, porque tenemos mucho miedo. Y bueno, creo que este es un lindo testimonio que ha dado nuestra mutual y que el mutualismo lo puede hacer, ¿no? Déjame agregar que en la experiencia de los asociados, desde la Mutual de Protección Familiar, hemos tenido ejemplos maravillosos de utilización de estas herramientas por parte de los propios y las propias asociadas, que han generado hasta videos brindando los talleres que hacían presencial, los están haciendo a través de videos, no solo de videollamadas, sino de grabarse en sus videos, haciendo tejido, haciendo estas cosas, y pudiéndoselo de esa manera transmitir a otros asociados, que también otra de las ventajas, y déjenme que esto también lo destaque, es que esto sortea las fronteras. Yo tuve la oportunidad de intercambiar en estos días en el ámbito de la universidad. Tuve la posibilidad de intercambiar experiencias. Yo doy clases en la universidad al primer año de trabajo social, y tuve la posibilidad de contar con la presencia de colegas de otras partes del país, de otros puntos del país. De hecho, algunas de ellas están aquí presentes también, acompañándome hoy, y fue tan maravilloso el
el sortear esta distancia de una manera tan concreta, de poder conocernos mucho más de lo que lo veníamos haciendo cuando estábamos todos, cada uno, ¿no?, en la oficina o cada uno en un punto de atención del país. Y bueno, cómo esto nos acercó mucho más en lugar de alejarnos. Por eso yo quería ser clara en esto del aislamiento de los cuerpos, ¿no? Porque creo que hubo muchísimas posibilidades que nos abrió esta condición particular, muchísimas posibilidades que hacen que nos podamos enriquecer, mismo mutuales de otros países. Bueno, hoy también aquí veo a Juanita ahí, y otros colegas de otros países, que la realidad es que esto a mí me gusta. Tengo algo que heredé de mi papá, quizás, que tiene que ver con esto de ver siempre de manera optimista estas realidades, ¿no? Todas las realidades. Entonces creemos que en esto hay mucho de positivo que podemos capitalizar y que nos va a hacer hacer salir de esta situación mucho más fortalecidos, y aunque sin caer en el cliché, ¿no? Pero yo sí creo que verdaderamente nos va a fortalecer ampliamente esta situación, y nos va a permitir brindar más y mejores servicios desde el mutualismo al mundo. Yo creo. Alfredo quería decir algo. Te había pedido la palabra. Me van a permitir una breve alocución, no voy a ser extenso, pero me gustaría aprovechar para saludar muy especialmente y muy afectuosamente a Juanita y a José Zárate, que después de mucho tiempo los estoy viendo a través de la tecnología, y a todos los demás participantes, por supuesto, y dar una pequeña referencia como persona mayor. Yo ya lo he dicho en otras oportunidades, y no me quiero extender, repito, pero en el último foro de la Asociación Internacional de la Seguridad Social, realizado en Bruselas no hace tanto tiempo, el último foro, se habló sobre los temas de la seguridad social, por supuesto, pero marcando dos puntos en forma excluyente, y yo diría como ejemplo a seguir. El cuidado de las personas mayores y la tecnología. Ustedes verán que la conversación de ustedes ha girado en torno a esas dos cosas. Esto es un evento de personas mayores, y se ha hablado también de tecnología, de cómo las personas mayores pueden utilizarla, y hasta yo la utilizo cada día más. Esto marca una tendencia mundial. Esto no es un tema que aparece con la pandemia, porque ese foro fue antes de la pandemia, y ya había una preocupación mundial con respecto al cuidado de las personas mayores y a utilizar la tecnología cada día más. Esto lo quería marcar porque estamos hablando de una organización, la máxima organización a nivel internacional de seguridad social. Ya lo marcaba. Así que bueno, era esta nada más que mi pequeña intromisión en el evento. Les agradezco. Al contrario, muchas gracias. Sí, creo que en ese sentido aceleró los planes, ¿no? Nos puso como las metas más cercanas, y bueno, nos puso este desafío de ponernos en marcha, atravesando el momento, ¿no? Y bueno, creo que es mucho lo que se puede trabajar. Creo que hoy el foco, como decías, está en la solidaridad, y bueno, parte de este aislamiento y de esta forma de cuidarnos tiene que ver con esto, ¿no? Con el ser solidarios, con
el resto de las personas que conformamos esta comunidad. Entonces, me parece que estos aspectos, ¿no?, se evidenciaron claramente ante esta situación, y bueno, son las que debemos enfrentar con prontitud, sin dudas, desde las mutuales. Sí, me parece que esa conexión también tiene que ver con la empatía. Voy a usar una palabra que vos usaste. Sí. Yo suelo hablar más de transferencia, pero vamos a hablar de empatía. Porque cuando hablaste de la conexión, justamente hablaste de conectar con el otro desde la empatía, y toda esta conversación fue girando hacia lo tecnológico que implica una conexión, que pareciera ser que es de otro tipo, pero claramente tiene que ver con esto que estamos conversando. A mí me gustaría como subrayar y volver a esta cuestión que vos traés y que Alfredo de algún modo también lo está diciendo, ¿no? Él trae dos palabras claves que son cuidado y tecnología, y vos hablaste de esto cuando para mí dijiste yo decido. Me encantó ese sintagma, me pareció genial, yo decido. Porque me parece que ahí está justamente la cuestión del cuidado y lo tecnológico, de poder producir un desplazamiento, podríamos decir, de un sujeto de un mero cuidado, ¿sí?, de un agente de cuidados, del adulto mayor, ¿no? Y ahí nuevamente el viejismo que traía Carlos Castro hace un rato, ¿no? El enfermo al que hay que cuidar, ¿no?, a un sujeto de derecho. Me parece que ahí en ese yo decido creo que está como la clave, y hay una fórmula. Uno está siempre esperando como algunas fórmulas a modo de unos operadores teóricos que te permitan ingresar a un terreno, como el terreno de lo social, de las intervenciones, y me parece que esa fórmula es genial, es para destacar. Totalmente. Luego está la cuestión, perdón, por favor. No, sí. No, y que viene implícita también en el mutualismo, digo, este tipo de organización tiene como eje la decisión de sus asociados en todo lo que se lleva adelante. Y creo que, bueno, que van perfectamente de la mano en este sentido, ¿no? ¿No te parecería casi al modo de un instituyente? Sí. Esta cuestión de venir como a romper algo de lo instituido. Yo creo que sí, creo que esa fue la intención del Yo Decido. Fue claramente la intención. Intentar instituirlos desde allí, ¿no? Desde esta mirada del sujeto de derecho, como vos decías. O sea, porque son sujetos de derecho hasta que, ¿no? Nosotros en nuestro país tuvimos la situación que había pasado en el gobierno de la ciudad. Recuerdan ustedes que en un momento se quiso prohibir a las personas mayores de 70 a salir, ¿no? Y bueno, obviamente el mutualismo también salió a hacer oír su voz en contra de esta situación, porque lógicamente el derecho es el derecho a cuidarnos, el derecho a protegernos, no es la obligación de. Entonces es muy importante este cuidado al momento de... todos caemos en esto, digo, desde el afecto caemos en no te muevas de ahí. Pero bueno, pero esto es desde el afecto. ¿Podemos, sí, no? Sí, yo sé que van a decir que sí, pero podemos caer en esta cosa tan mala y tan negativa. La verdad que es verdad, hay que hacer un mea culpa y mirar hacia adentro y darnos cuenta que a veces en la protección se nos va la mano. Pero bueno, creo que... A mí me confinaste. Sí. Creo claramente... Sí, por eso. Estoy haciendo el mea culpa para reconocer que, bueno, muchas veces con esto del cuidado uno a veces se excede y pierde esta mirada que tiene que ver con el derecho a cada uno, ¿no? De cada uno de nosotros tenemos derecho a tomar decisiones con respecto a nuestra salud, a nuestra vida, a nuestro entorno. Y bueno, esto no podemos dejar de tenerlo en cuenta, más allá del miedo que nos produzca. Más quería decirle, quería decirle a ustedes que les agradezco mucho la invitación que nos hacen y nos da la oportunidad de saber y conocer que esto es globalización,
es para todos, no nomás para Sudamérica, está entre todo el mundo y las circunstancias, las situaciones en casa, en trabajo, yo sé, porque ahorita está la segunda onda que viene y aquí en Estados Unidos estamos bien, pues no queremos regresar a cerrar todo, pero así es, la gente no entiende y pláticas así es muy importante para que entiendan que lo que uno hace afecta a los demás y es la decisión de que tiene uno que tomar responsabilidad para sus acciones. Si uno va a salir, entonces va a saber que lo que nos está pasando ahorita, está saliendo la juventud de 18 a 30 y están regresando a la casa y los que están sufriendo son los abuelitos y los ancianos, que son los que están enfermándose por lo que están haciendo la juventud. Pero hay que tener algo de conversación, como así. Es muy importante que entiendan. Y yo sé, porque cada rato nos regañan nuestros hijos. No salgan. Así es. Pero estamos de acuerdo con todo lo que han dicho hoy y es tan importante que tengamos estas charlas, estas pláticas para entender la situación más y salir de esto pronto. Totalmente, Gracias. totalmente. No, gracias a vos. Gracias, Juanita, gracias. Muchas gracias. Y sí, creo que esto es lo que nos pasó cuando programábamos estas charlas, estábamos con Ale, con Celeste y con Facu y con Vale y nos íbamos en la charla, ¿no? Porque sí, porque te invita a la reflexión, porque sin dudas el estar atravesándolo produce esto de la empatía, esto de entenderlo en carne propia lo que uno está atravesando y bueno, querer salir sin dudas con respuestas a estas necesidades que se hacen tan visibles y que son tan importantes, ¿no? Para cuidarnos verdaderamente. Sí. Sí, me parece que una cuestión interesante que trae Juanita es la cuestión de la globalización, ¿no? Que me parece que vos de algún modo también tocaste ese tema cuando hablaste de las fronteras. Tal cual. Tocaste ese tema, ¿no? Y dijiste algo así como nos acercó, ¿no? El trabajo que creo que fueron haciendo en la universidad. Me parece que justamente ahí me parece re interesante esto, la globalización y las fronteras, venir a revalorizar el lugar de la frontera, ¿no? Que no es un límite, sino que es una construcción más política, como la de las organizaciones sociales, ¿sí? Por supuesto, las organizaciones de la economía social juegan ahí trazando fronteras, delimitando, pero sin poner un límite, nuevamente, sin inhibir al otro, ¿no? Pudiendo hacer que el otro participe, algo que aprendí de vos, Fernanda, que es esto que decís que la participación del otro es lo instituyente del mutualismo, ¿no? Que eso me parece que es muy interesante para construir una teoría mutualista, ¿no? Alfredo levanta la mano y le doy la palabra. Y probablemente me entusiasman ustedes a participar porque, bueno, el tenor de la conversación me lleva a no poder estar fuera de la conversación. Quiero hacer una pequeña referencia a la oportunidad que nuevamente se le presenta al mutualismo y a las entidades de la economía social y solidaria. Pero quiero hablar de mutualismo, que es lo nuestro, ¿no? Creo que siempre ha sido así, históricamente hablando. En las crisis más agudas, siempre ha estado el mutualismo, con sus principios en donde prevalece la solidaridad. Eso hace que la empatía sea real, ya que hablan de empatía. Eso hace que la asistencia y la ayuda sea real. Y bueno, creo que, pues, por eso digo, ahora, en un momento tan difícil, creo que hay que revalorizar la participación del mutualismo y creo que estamos en camino de hacerlo. Creo que la gente que tiene que visibilizar el mutualismo lo va a ver en este momento más que nunca. Esto es bueno para todas nuestras organizaciones, y me refiero a ODEMA en este caso, a toda América. Esto es bueno para toda América, para todas las organizaciones de América, porque en cada lugar se está cumpliendo ese rol
casi, diría, no sé, propio del ser humano, de ser gregario, de ser solidario. Así que bueno, quería agregar este pequeño comentario con respecto al mutualismo. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias y no sé si están de acuerdo empezar como a cerrar el encuentro. No sé si alguien quiere decir algo antes de que empecemos a cerrar. Por supuesto, agradecerles a cada una y a cada uno de ustedes, a los que estamos viendo ahí en el 2D pixelados, a quienes no están en la cámara, pero sabemos que están ahí desde unas presencias, también a quienes están, digamos, habitando desde una presencia silenciosa, ¿no? Que son modos también, que estamos aprendiendo, principalmente quienes ejercemos la docencia, a poder trabajar con otros, ¿no? Otros están ahí desde el silencio, desde la intimidad de sus hogares y a veces no quieren ni siquiera poner la cámara, ¿no? Uno necesita también tomarse un tiempo y poder salir de estas cámaras, de esta cosa de la visibilización en la que estamos medio atrapados. Yo quisiera simplemente retomar para cerrar una idea que trajiste vos, Fer, respecto a la gestión del riesgo, ¿no? A mí me gustó mucho la cuestión de gestión de riesgo para enlazar con el webinar que vamos a hacer dentro de 15 días, el 16 de julio, vamos a tener un nuevo encuentro, porque me acordé, mientras hablabas de la cuestión del riesgo, ¿no? La gestión de riesgo, y a mí el riesgo me llevó a una psicoanalista, una filósofa que lamentablemente falleció muy tempranamente y hace muy poco, que se llama, quizás alguno de ustedes lo conozca, Anne de Furmantel, y Anne de Furmantel trabaja lo que ella llama el elogio del riesgo, ¿no? Y ella dice respecto del riesgo, el riesgo implica vivir en el modo de una invención, pero una invención que nos pueda arrancar del terror. Y me acordé de eso porque efectivamente hay algo del orden de una invención que tenemos que hacer frente al terror. Vos hablaste del miedo, de lo invisible, es decir, de eso que nos hace perder las coordenadas del tiempo, el espacio y las circunstancias, ¿no? Diría Freud respecto del terror, por ejemplo, que te paraliza, ¿no? Entonces pensaba, a ver, ¿cómo se puede abrazar una invención? ¿Cómo se puede abrazar una invención que nos quite del terror y nos pueda hacer continuar viviendo nuestra vida? Voy a hacer un desplazamiento y lo voy a llevar a las organizaciones. Una forma de abrazar son los servicios para las organizaciones sociales, ¿no? Y de eso es de lo que queremos hablar dentro de unos 15 días, acerca de los servicios. Vieron que la gente anda medio necesitada de abrazos, por lo menos uno ve en las noticias, ¿no? que todos andamos necesitando un abrazo. Y he visto escenas en Europa de abrazos entre plásticos, ¿no? Dispositivos que se han generado para producir abrazos. Bueno, yo pensaba, ¿cómo una organización puede abrazar en esta quietud moviéndose, ¿no? Bueno, los servicios están ahí para eso. Y nuestra invitación es a que, si tienen ganas, si tienen un ratito, si tienen ganas de perder el tiempo, porque esto es algo de una pérdida de un tiempo, ¿no? De un tiempo de actividades, de obligaciones, es un contratiempo esto, ¿no? No sé si les ha pasado, pero yo de pronto me olvidé de los sonidos externos, de dónde estoy, estaba tan concentrado en todas las cosas que estaban diciendo que por un momento, ¿no? Se me hizo como un agujero en el tiempo, un contratiempo. Así que si tienen ganas de perder el tiempo, bueno, los esperamos y las esperamos entonces el 16 de julio para poder abrazarnos en torno a los servicios. Y agradecerte, Fernanda, infinitamente tu generosidad, como siempre, de compartirnos gracias a ustedes, y la verdad que lo disfruté muchísimo. Es real lo que decís, no puedo creer todo el tiempo que pasó. Increíble, y bueno, la verdad que fue muy, muy interesante, y nos llevamos esto, ¿no? Seguimos en el desafío. Así que nos encontraremos el 16 para ver cómo seguimos pensando. A ver cómo seguimos. No lo sabemos, pero bueno, seguimos. Seguimos. Bueno, muchas gracias a Valeria y a todo el equipo. Gracias a todos. Gracias.